Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a la lección 4, lenguaje figurado de la interpretación. Existen 4 categorías donde se puede evidenciar el lenguaje figurado en las escrituras: en las parábolas, en la profecía, en los tipos y símbolos y en la poesía. Las parábolas son una narración de las situaciones comunes de la vida. También ilustran una lección moral o religiosa. Estas pueden ser cortas o largas, y la mayor cantidad de parábolas las encontramos en los evangelios. Jesús usó parábolas en muchas de sus enseñanzas. ¿Por qué las usó? Primero, para enseñar a sus discípulos y a otros que escuchaban y respondían a sus enseñanzas. Y segundo, para ocultar la verdad de aquellos que no respondían a sus enseñanzas, es decir, de aquellos que escuchaban, pero no obedecían, que tenían oídos sordos a las enseñanzas que Jesús daba. Debe existir una verdad central en cada parábola, y es importante recordar que, primero, estas ilustran por medio de un proceso o un acontecimiento. Segundo, contienen una lección espiritual, es decir, que tienen una intención de enseñar. Tercero, existe una analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una semejanza o un parecido en varias cosas, en varios sentidos. Y último, es importante saber que la ilustración y la lección deben ser correctamente interpretadas. Para comprender las parábolas es necesario tener en cuenta estos 4 puntos. Primero, las parábolas en los evangelios están relacionadas con Cristo y su reino. Por eso, al estudiar las parábolas es necesario plantearse las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona esta parábola con Cristo? ¿Hay un personaje en la parábola que represente a Cristo? ¿Hay alguna enseñanza en la parábola respecto a Cristo y a su misión en el mundo? ¿Cómo se relaciona con el reino esta parábola? Recordemos aquí que el reino de Dios ha venido ya para aquellos que han nacido de nuevo. Ahora realiza el siguiente ejercicio. Busca Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Esta es la parábola de la oveja perdida. Ahora resuelve las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo se relaciona esta parábola con Cristo? Y la última, ¿cómo se relaciona esta parábola con el reino? Esto te ayudará a comprender un poco más este primer punto. Continuemos. ¿Cómo más podemos comprender las parábolas? Estas deben estar relacionadas según el lugar y la época donde estuvieron. Por eso, aquí es tan importante poder leer y comprender y meditar en el Antiguo Testamento. Es allí donde nos explican, donde nos dan a conocer costumbres de fiestas, de lugares, que nos ayudarán a entender muchas cosas de las parábolas. Tercero, podemos comprender las parábolas buscando la propia explicación que hace Jesús en la misma. En la mayoría de ellas, esta explicación de Jesús se encuentra al final. Y por último, debemos comparar las enseñanzas que aparecen en las parábolas con el contexto completo de las Escrituras. Aquí es importante saber que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos, es decir, que hablan de la vida de Jesús de una manera muy parecida, pero desde puntos de vista diferentes. Por eso es importante conocer en qué evangelios se encuentra la misma parábola. Esto nos ayudará porque quizás en un evangelio se encuentre detalles de la parábola que en el otro
no se van a encontrar. Y esto nos va a ayudar a comprender, a profundizar más en la parábola que estamos estudiando. Y continuamos con nuestro segundo punto, profecía. Muchos profetas bíblicos predijeron acontecimientos que ocurrirían en el futuro. También declararon o proclamaron la verdad divina para el presente. Los pasajes que declaran la verdad divina se pueden interpretar con las herramientas que pudimos ver en la lección anterior. Mientras que la profecía que predice futuros acontecimientos es mucho más difícil, ya que requiere de mucho tiempo y de un estudio más profundo. ¿Pero por qué es difícil interpretarlas? Primero, con frecuencia los profetas vieron visiones que les revelaron acontecimientos futuros, es decir, recibieron cuadros mentales de esos acontecimientos, escribieron lo que vieron, pero es difícil explicarle a otra persona lo que uno ha visto. Piense qué difícil sería explicarle a un ciego cómo es un perro. Puede darle una explicación correcta, pero su cuadro mental puede resultar muy distinto de lo que usted está viendo. Y así es en el caso de las visiones proféticas. El libro del Apocalipsis es un ejemplo de lo que decimos. Segundo, en las escrituras hay una gran cantidad de material profético, pero esto requeriría años de estudio especializado para poder comprender. Y tercero, el elemento temporal en la profecía no es claro por lo general. Quizás se nos proporcione la secuencia de los acontecimientos, pero la época del cumplimiento y el tiempo como tal no son revelados generalmente. Bien, continuamos con nuestro tercer punto. Tipos y símbolos. ¿Qué son los tipos? Estos son lecciones objetivas. ¿Y qué es una lección objetiva? Son enseñanzas mediante el uso de objetos o la representación de una persona con un propósito claro y específico. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que los tipos se evidencian en el Antiguo Testamento y se prefiguran en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? La palabra prefiguran significa que se está representando algo con anticipación. Es decir, que los tipos están incluidos dentro del Antiguo Testamento y están representando algo con anticipación que se va a cumplir dentro del Nuevo Testamento. Aquí podremos entender un poco más lo que les comentaba anteriormente. Existen tres rasgos de los tipos. Primero, el tipo debe parecerse realmente a la cosa que prefigura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se realizaban sacrificios de animales y esto representaba anticipadamente el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, que se evidencia y se ve en el cumplimiento dentro del Nuevo Testamento. Segundo, el tipo debe ser indicado en las Sagradas Escrituras, ya sea directa o indirectamente. El ejemplo de la directa lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 11, donde se habla del descanso prometido al pueblo de Dios bajo el direccionamiento de Moisés y José. Pero ellos desobedecieron, no podían entrar ya a la tierra de descanso, a la tierra prometida. Esta promesa es viva para nosotros en Cristo. Aquel que no cree, que es incrédulo y su corazón es malo, no puede entrar en el descanso de Dios. Y un ejemplo de la manera indirecta podemos recordarlo primero en el Antiguo Testamento, donde el tabernáculo tiene un gran significado. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos capítulo 8 y 9, vemos que el autor no puede explicar toda la relación posible. Por eso aquí es tan importante realizar un estudio profundo para poder entender esta relación y el cumplimiento del tipo dentro del Nuevo Testamento. Y tercero, no se puede obligar a que los tipos correspondan en todos sus detalles con lo que prefigura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, varios personajes son designados tipos de Cristo, como lo fue Moisés.
pero él y ningún otro personaje era igual a Cristo en todo sentido, como lo vemos ya en el Nuevo Testamento. Al estudiar los tipos se descubrirá que en el Antiguo Testamento estos también se pueden ver como personas, cosas, lugares y acontecimientos. También es importante saber que donde más hay tipos en la Biblia son en los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Por ejemplo, el alimento de la Pascua es designado como un tipo con un gran significado. Ahora realiza el siguiente ejercicio. Busca en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15, y responde: ¿qué sustancia se ordena que se quite de la casa y de los alimentos? Ahora busca en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 5 al 12, y responde: ¿qué tipifica esta sustancia en el pasaje? Este ejercicio te ayudará a comprender un poco más este tema. Los símbolos. Estos son interpretados desde las escrituras mismas y pueden tener más de un significado y se representan en una forma. Vamos a ver un ejemplo. Vas a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Este dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí se está hablando de Jesús. Jesús es el león de la tribu de Judá. Ahora vas a buscar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí se está hablando del diablo. En estos dos pasajes, el símbolo se representa en una forma, y este es el león. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, los símbolos se pueden tener varios significados, como ya lo vimos y lo leímos en estos pasajes. Llegamos a nuestro cuarto y último punto: poesía. Esta aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, en toda la Biblia. Y cuando la estudiamos podremos hallar poesía lírica, como son los salmos, que son para ser cantadas. También podremos hallar poesía hebrea. Esta no tiene rima, sigue un modelo de pensamiento y tiene un estilo paralélico, es decir, que tiene una relación entre líneas. También los sentimientos y emociones son muy importantes. Estos son escritos en primera persona y tratan de experiencias personales. Y hasta aquí llegamos en nuestra cuarta lección. Muchas gracias y Dios te bendiga.